hola, 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 mis nacioneros. Llegamos al viernes. Pero todavía hay mucha tela para cortar, porque el llegamos es una forma de decir, hoy arrancamos, en realidad, arrancamos agosto, ¿se dan cuenta? Y se las trae, se las trae. Quiero decirles que si no se arrepiente, vamos a tener en unos minutitos acá a un miembro muy importante del equipo económico. Todavía no voy a decir quién, pero vamos a tener un mano a mano muy importante. También, ahora si me lo confirma, mejor, vamos a tener lo último sobre la trama de la interna o de la rosca entre la Libertad Avanza y el PRO porteños. ¿Es así, Facu? ¿Es así? Espera, todavía no. Espérame. Esperamos. Dame un titulito si querés. El borrado. ¿El borrado? Borrado. ¡No! Pues lo vamos a mostrar. Bueno, el borrado. Ok, perfecto. Yo les voy a mostrar 3 objetos que van a permitirnos sintetizar. Pasamos del dólar con el flota-flota. A ver, flota-flota. ¿Lo tenemos o no? Allá está. El dólar con el flota-flota. Acá está. Me van a volver loca. El dólar con el flota-flota. A la tabla de surf, porque agosto viene más picado el mar. Vienen olas más grandes, ya no te alcanza el flota-flota. Y esperando no tener que usar el salvavidas, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Ok, perfecto. Pero volviendo al surf. ¡Ay! Ahí está. Volviendo al surf. Venimos de aguas medianamente serenas para lo que fue salir del cepo. ¿Se acuerdan todo lo que hablábamos? La salida del cepo. Y, sin embargo, hubo de alguna manera un reacomodamiento bastante manso para lo que se esperaba. Pero, ahora en julio, fíjense cómo el mes terminó con el dólar picando ahí, casi en el techo de la banda. Miren, acá lo tenemos, el oleaje del dólar. Y acá, la gran pregunta, más allá de que ya entendimos que el dólar flota y todo lo demás, la gran pregunta es si esta ola pasará a los precios. Si habrá pase a precios de la suba de la divisa. Lo que en economía se llama pass-through. Ahí está, pass-through. A ver, ya sabemos que una cosa es cierta. En julio no lo hubo, porque las consultoras que analizan la inflación ya determinaron en su seguimiento de precios que en julio no hubo pase a precios de eventualmente alguna oscilación en la flotación y se espera una inflación menor al 2%. Pero agosto todavía lo tenemos ahí en el catalejo, con este mar que aparece escarpado. Hoy se supo que los principales supermercados ya recibieron algunos llamados con anticipos de que iban a llegar listas nuevas y que había aumentos de 4 a 5%. A ver, en este tema me gustaría hacer un recordatorio. ¿Cuándo empezó a discutirse este tema? Cuando empieza la flotación, una de las preguntas que le hacían insistentemente al presidente o al ministro de Economía era qué iba a pasar cuando eventualmente en sus oscilaciones el dólar subiera un poquito hacia el techo de la banda. En ese momento el presidente recurrió a un ejemplo que se hizo famoso, que fue el principio de imputación de Carl Menger, que es un concepto de la escuela austríaca, según el cual si hubiera remarcaciones por las oscilaciones del dólar en la flotación, durarían un tiempo efímero porque el público no las validaría, ¿no? Por el hecho de que no había tanto dinero en la plaza, cosa que ahora está un poquito más cuestionada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a ocurrir de nuevo esto del principio de Menger?
o se va a volver a poner a prueba? Yo creo que estamos en esto, que se va a volver a poner a prueba si lo que decía entonces el presidente se mantiene ahora y no hay pase a precios, o como si estas amenazantes listas nuevas de los supermercados sugieren, va a haber un traslado. Y claro, el traslado a precios amenaza la columna vertebral del gobierno, que es, en cuanto a logros, la baja de la inflación. Bueno, estamos entrando en un mes bastante particular porque está este oleaje económico que viene entrelazado por dos procesos políticos que se dan en forma paralela. Los cierres de alianzas y frentes y los cierres de listas que van a la par de la campaña electoral para la elección bonaerense. Esto está por un lado y genera en el calendario un montón de ruido, porque tenemos cierres de alianzas el 7 de agosto, acá está, muy bien, excelente. Cierre de listas el 17 de agosto y 7 de septiembre elecciones bonaerenses. A ver, todo esto es oleaje que tiene que ver con la economía, porque el proceso electoral en sí mismo, ¿qué genera? Genera aversión al riesgo. Ay, por las dudas me protejo, ay, por las dudas tomo una posición defensiva. Y a veces en la Argentina esa posición defensiva es el dólar. Entonces, acá hay olas, y esta es una ola grande, porque esta ola encierra en sí misma otros desafíos que enseguida vamos a analizar. Pero recién hablábamos de los vetos, ¿no? De que el lunes o martes el presidente estaría vetando las leyes que aumentaron el gasto en el Congreso. Y acá vienen algunas preguntas. Por lo pronto, ¿podrá el gobierno sostener los vetos? Recién analizábamos que está en eso, que dice que sí, que va a tener esos 85 héroes o los que necesite. Pero el mero factor de que haya peligro de que se quiebre el equilibrio fiscal ya mete ruido, ya mete per se incertidumbre. Y tiene un triple efecto esta ola, la ola del riesgo de gobernabilidad, de que el Congreso con alguna ley te aumente el gasto. Genera incertidumbre económica, oleaje, riesgo de gobernabilidad, porque tenés al Congreso mostrando el lado vulnerable del gobierno. Y para el gobierno, indudablemente, es un eventual costo político. Porque un tema como las jubilaciones, donde hay un extendido acuerdo en la sociedad de que son jubilaciones muy magras y que tendrían que aumentar, cuando el presidente tiene que decir que no y vetar, y tiene un costo político. Y estamos en un momento electoral. Pero a ver, quiero recordarles algo que lo dice el comunicado de ayer del Fondo Monetario, para entender que estamos hablando no de cualquier cosa, sino de la columna vertebral del plan económico. Dice el comunicado del fondo que ayer aprueba la revisión de Argentina, dice esta frase: el déficit cero es la principal ancla del programa económico. Miren que estamos con los temas marítimos: ola, oleaje, surf, flota, salvavidas, ancla. O sea, la principal ancla, lo que sostiene, ¿no?, al programa económico es el déficit cero. Entonces, por oposición, cuando alguien ataca el déficit cero o el equilibrio fiscal, te está atacando el corazón del programa, en un gobierno que hoy no lo puede defender solo. Ahora bien, para resolver este problema, el gobierno necesita más bancas en el Congreso. Para tener más bancas en el Congreso, tiene que volver a persuadir a la gente de bancarle la baja del déficit fiscal. Y eso no ocurre en un vacío, ocurre en un contexto en que la gente ya viene llevando la mochila de 1 año y medio de ajuste, y en que también el gobierno tiene que convencerlos de que va a haber más crecimiento.
pero parece un círculo, porque para que haya más crecimiento también tiene que hacer reformas para las que necesita de nuevo más bancas en el Congreso. Entonces todo eso se va a definir a lo largo del tiempo que empieza hoy. Agosto empieza a darnos las definiciones sobre el futuro, que son un plebiscito sobre el modelo económico de Milei y sobre el programa económico que está llevando adelante. Ahora, un programa económico que empieza a tener algunas preguntas que por lo menos tienen varias lecturas o interpretaciones. Yo les decía, el principal logro del gobierno de Milei es la baja de la inflación, el más palpable, ¿no? Pero que aparece amenazado por los aumentos del gasto, porque ya sabemos que si hay aumento del gasto puede ponerse en riesgo la baja de la inflación. Pero que también necesita que haya más crecimiento de la economía. ¿Para qué? Porque no puedes vivir bajando los gastos, necesitas crear riqueza, necesitas crecimiento para que este programa sea sustentable en el tiempo. Y aquí es donde todo confluye con el ruido político. Si el gobierno tiene que pasar a esa etapa, la etapa del crecimiento, pero para eso necesita reformas y para eso necesita votos, vamos a ver qué dicen hoy las distintas campanas sobre el crecimiento. El Fondo Monetario dijo que el crecimiento en Argentina va a llegar a fin de año al 5,5%, siendo uno de los más altos del mundo. Pero internamente, y lo hemos debatido varias veces, lo hemos analizado con distintos expertos, se experimenta un crecimiento dispar. Está el que dice, che, no llego a fin de mes. Y está el que pudo sacar un crédito para comprar una casa o un auto. Y al mismo tiempo, para consolidarse este crecimiento, necesita de reformas que faciliten la inversión privada y que también faciliten la creación de empleos. A ver, en este punto es donde entra a jugar algo que yo les venía contando, que es el diseño del presidente para la segunda parte del mandato y el temor, también acá, ya de otro sector de la política, de algunos gobernadores, sobre lo que dicen es el estancamiento del modelo. Ayer me dijo un gobernador con el que hablé, nosotros esperábamos para este año, después del ajuste y el ordenamiento, un rebote muy fuerte y que ese rebote fuerte en la economía redundara también en una baja del riesgo. Y eso no pasó y ahora vemos que el crecimiento se está mesetando y sentimos que el modelo está estancado y eso nos preocupa. Entonces, esto que estamos mencionando, que es el gran desafío, tiene por un lado un costado esperanzador, porque de última, si los gobernadores que tienen matices que los diferencian del gobierno porque muestran una línea más productivista, por lo menos el Frente de Gobernadores que se armó ayer, pero al mismo tiempo ofrecen gobernabilidad, están interesados en las reformas, dicen que las van a apoyar, también tienen sensatez fiscal, pero no toda la política piensa lo mismo. Y eso nos lleva justamente al gran desafío electoral, que es la provincia de Buenos Aires, porque ahí sí aparece el sector político que, lejos de tener apenas matices que lo diferencian del gobierno, directamente propone volver atrás, propone un modelo que es el que nos llevó al borde de la hiperinflación. Entonces, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Donde encima la contienda no solamente se vuelve más territorial, se vuelve por momentos salvaje, donde a veces aparecen hasta borrándose las reglas de la institucionalidad, como vinimos contando con las candidaturas testimoniales. Entonces nos encontramos con que todo este cúmulo de incertidumbre, que tiene que ver con la campaña, que tiene que ver con la rosca para cerrar alianzas y listas, que tiene que ver con el ruido por esa sesión del Senado que redundó en leyes que aumentan el gasto, en vetos del presidente que van a tener un costo político, y encima la primera elección bonaerense de la historia que es desdoblada, con lo cual estamos navegando en aguas que no conocíamos. Imagínense la ola, el surfer ya no da más. Y tú
tuvo que pasar agosto. Con lo cual es una elección totalmente local, territorial, los intendentes, el aparato, la pasividad de la gente, la necesidad de movilizarlos, de darle un sentido a una votación que es de legisladores. La mitad de los bonaerenses no saben ni en qué sección vive. Y sin embargo, esta elección local va a tener efecto nacional y les diría más, va a tener efecto global, porque los inversores del mundo, les aseguro que van a empezar a leer Argentina con ese resultado de la elección bonaerense de septiembre. Y ni siquiera podemos saber cuál va a ser su efecto sobre la elección de octubre, porque hoy me decía alguien, va a tener un efecto de una PASO. Pero ojo, porque por ahí si la gente en realidad no votó masivamente y se asusta por el resultado, puede generar en realidad una estampida. Y no sabés para qué lado va a correr, porque estamos con una elección que por muchos motivos es inédita y es inescrutable, es insondable. A ver, una cosa que aparece en la mayoría de las encuestas, y esto sí puede darnos un viso de certeza en medio de lo borroso de algo del horizonte inmediato, es que la mayoría de la gente no quiere volver al pasado. Lo que pasa es que empiezan a aparecer algunas preguntas que inquietan en el presente, y eso presenta algunas nubes en el futuro. Y aquí viene un desafío que no solamente es económico, es el desafío político. ¿Saben cuál? El del liderazgo, el de poder persuadir a otro diciéndole que conviene recorrer un camino porque lo va a llevar a un destino mejor. Y de eso se tratan ni más ni menos que las campañas, con todo el ruido que les conté. Pero bueno, no podemos decir que en agosto nos vamos a aburrir, ¿no? Si es consuelo. Facu, querido. Es el mes, ¿eh? ¿Qué mes, no?